Hola, bienvenidos a EMOL TV. El sistema de transporte de Santiago ha debido enfrentar los días más complejos de los últimos años tras el estallido social que ha sacudido a Chile en las últimas semanas. Para saber cuál es el actual estado del sistema de transporte capitalino y cuánto tiempo se necesita para que esté 100% operativo, nos visita en el estudio el docente y director del Centro de Innovación, Transporte y Logística de la Universidad Diego Portales, Franco Basso, a quien le damos la bienvenida. Franco, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Franco, primero, ¿cuál es el balance que se puede hacer del sistema de transporte capitalino y qué tan dañado quedó después de las manifestaciones que vivimos hace algunos días? Sí, la verdad es que la situación actual es compleja. Tenemos un sistema de transporte, particularmente lo que es metro, que está funcionando a media máquina. Hay una línea que está completamente cerrada, que es la línea 4A. Hay dos líneas súper importantes, que es la línea 4 y la línea 5, que no están llegando hasta las estaciones terminales, Puente Alto y Plaza de Maipú, y el resto de las líneas no está funcionando en forma normal, saltándose algunas estaciones. Entonces, la situación que tenemos actualmente está generando varios problemas en superficie. Y mientras no se resuelva el problema del Metro de Santiago, aquí hay que ser absolutamente claros con esto, no vamos a lograr tener una situación normal. No es posible, y eso ocurre en cualquier ciudad del mundo, sacando el metro, poder funcionar con normalidad. Hay ciertas medidas que se pueden hacer, que se puede ir avanzando hacia ellas, pero claramente la solución final va por tratar de cuanto antes poner en funcionamiento la mayor cantidad de kilómetros de metro, de los 140 que tiene, y la mayor cantidad de estaciones, de las 136 que tiene, porque ese es finalmente el pilar central del transporte en Santiago. La autoridad ya ha adelantado que las obras de reconstrucción van a extenderse hasta finales de 2020. A tu juicio, como experto en términos de transporte, ¿dónde se tiene que enfocar los mayores esfuerzos, básicamente en el metro, para la reconstrucción y para poder brindarle el servicio a la gente que vive en zonas más bien periféricas? En sus inicios, cuando comenzó todo este cataclismo después de los atentados incendiarios del 18 de octubre, lo central correspondía a echar a andar la línea 1. Eso se logró hacer en pocos días y hay un gran esfuerzo de parte de los trabajadores del Metro de Santiago. Y a medida que se han ido transcurriendo los días, se han ido sumando además otras líneas. El gran problema que está teniendo hoy en día la red tiene que ver con el cierre total de la línea 4A, que pasa por sectores muy necesitados en términos de movilidad, y que la línea 4 y la línea 5 no están llegando hasta las estaciones terminales. Particularmente, la línea 4 solamente está haciendo tramos entre Tobalaba y Quilín. Eso quiere decir que toda la parte sur de sectores como La Florida y Puente Alto están sin servicio. Y Puente Alto, junto con Maipú, que tampoco está llegando hasta la estación terminal en la línea 5, representan 1.5 millones de personas, que es un porcentaje tremendamente considerable de la ciudad de Santiago. Por tanto, el foco, sin lugar a dudas, debería estar en lo más rápido que se pueda, que yo entiendo que va a demorar meses, es tratar de llegar a esos terminales, aunque sea no deteniéndose en todas las estaciones, porque en Puente Alto y en Maipú existe una población gigantesca con grandes necesidades en términos de movilidad de calidad. Y con respecto a las medidas paliativas que se han tomado estos días, aumentar el número de buses, ¿es suficiente con lo que se está haciendo? ¿La autoridad reaccionó de buena manera una vez ya ha ocurrido todo este desastre? ¿Es suficiente o nunca van a dar abasto los buses para prestar todo el servicio que necesita la gente de estas comunas? Efectivamente, los buses nunca van a dar abasto para tener un servicio como el que teníamos el 17 de octubre, pero sí se puede hacer mucho más de lo que estamos haciendo hoy en día. El sistema red tiene en total 6.600 buses. Normalmente, en hora punta funcionaban cerca de 6.200 buses, el resto está en mantención o fuera de sistema. Hoy en día lo que tenemos son esos mismos 6.200 buses más un apoyo de buses interurbanos que están haciendo estos tramos largos como apoyo a metro, y son unos 300 o 400 extra. Yo creo que hay espacio para por lo menos duplicar esa cantidad. Si bien jamás vamos a poder resolver el problema en superficie como lo hacíamos con metro, hay
bastante más que se puede hacer. Y en ese sentido, no solamente es importante sumar más buses a la calle, que yo creo que todavía son deficientes para alcanzar un cierto nivel de estándar, sino además entregarle prioridad a esos buses. Porque no sacamos nada teniendo 6.000, incluso 7.000 o 8.000 buses, si es que ellos van a estar metidos en el taco con los automóviles. Por lo tanto, la priorización tiene que ser bastante más agresiva de lo que ha sido hasta ahora. Y para eso se tienen que cerrar calles completas para el transporte público en hora punta mañana y en hora punta tarde. Eso efectivamente va a generar una mayor congestión para el transporte privado, pero la cantidad de personas que se mueve en transporte público es mucho mayor. Y además las comunas que no tienen opciones, porque la verdad sea dicha, es que la mayoría de la gente que está en Maipú, que está en Puente Alto, no tiene otra opción más que el transporte público. No es que pueda escoger, hoy día me voy a ir en auto. Entonces tenemos que entregar esa prioridad, aumentar la cantidad de buses y también pensar, ¿por qué no?, en generar restricción vehicular en ciertas zonas muy congestionadas como pueden ser Sanhattan o Santiago Centro. Tú ya has dado dos medidas que deben ser tomadas de manera urgente y insisto en el punto. ¿Cómo ha actuado la Autoridad de Transporte y la Autoridad Central una vez ya visto todo el descalabro que ha quedado en el transporte público y en el transporte de Santiago? ¿Ha reaccionado de una buena manera o ha sido más bien lento, que es lo que normalmente se acusa de la autoridad, ¿no? Sí, yo creo que la reacción ha sido lenta, en parte porque yo creo que la ministra no sabía siquiera si es que iba a continuar en el gabinete durante los primeros días. Una vez que se confirmó a la ministra en su puesto, debiésemos esperar, ya han pasado varios días, una respuesta mucho más rápida de parte del Ministerio de Transporte. Por ejemplo, tenemos todavía cerca de 100 semáforos que no están operando en Santiago Centro, y eso está generando tremendo problemas de congestión, pero no solo de congestión, también en términos de seguridad vial, y ahí los peatones son el eslabón más débil. Y justamente cuando nosotros no arreglamos y no reparamos esos semáforos, no solamente estamos haciendo que la gente se demore más, sino además estamos poniendo en riesgo la vida de esas personas. Y se ha escuchado por ahí que estaría la política de esperar a que terminaran un poco las manifestaciones antes de comenzar a reparar los semáforos. Los semáforos son caros, que duda cabe. Reparar una intersección semaforizada por completa puede costar 30 o 40 millones de pesos, pero esperar a que esto termine, primero no sabemos cuándo va a terminar, y segundo, es algo que efectivamente es muy riesgoso por temas de seguridad, por temas de congestión, pero también por temas políticos, porque con eso estamos diciendo como Estado que no somos capaces de resguardar la seguridad, y el primer rol que tiene el Estado para plantarse como si es justamente resguardar la seguridad y el orden público, que es algo que por lo menos en términos de infraestructura de transporte no se ha estado asegurando. Entonces, ¿qué es lo que falta un poco de parte de la autoridad para poder llevar adelante esto? ¿Falta un poco más de toma de decisiones más oportunas? Sí, efectivamente, y en ese sentido hay medidas que son más de gestión que se pueden hacer. Hoy en día, si bien los semáforos efectivamente se están rompiendo una tasa grande, yo no creo que sea un problema de falta de insumos o falta de proveedores. Los proveedores existen, la logística existe. Tiene que existir la voluntad política de poder avanzar a arreglar los semáforos lo antes posible. Lo mismo con los buses. En el caso de los buses también hay una dificultad, porque obviamente el automovilista se molesta cuando le dicen, oye, me están quitando un espacio para que anden los buses y eso está generando más congestión. Bueno, efectivamente está generando más congestión, pero tiene que ser en pos del beneficio de la sociedad. Y en general, mientras un bus puede transportar fácilmente 60 o 70 personas, eso equivale a 30 o 40 automóviles. Por tanto, tenemos que entregar prioridad realmente a un sistema que permite mover masivamente a la gente y de manera más sustentable que lo que hace el automóvil. Quizás es muy pronto, pero el gobierno dijo que después de las manifestaciones sociales dijo que iba a escuchar. En esta situación del transporte capitalino, ¿se ha escuchado a los expertos? ¿Se les ha pedido alguna idea de cómo poder enfrentar esta situación? ¿O todavía el gobierno también es un poco lento en ese sentido y no te ha llamado, por ejemplo, a ti o a otros expertos, colegas tuyos? Yo creo que todavía estamos al fragor de las complicaciones asociadas a esta movilización.
Efectivamente, va a tener que generarse un diálogo tremendo, no solamente con respecto a los temas que ha planteado la movilización social, sino también cómo vamos a reconstruir la ciudad. Y uno de los puntos importantes tiene que ver con el transporte. Evidentemente no se han dado todavía esas instancias de diálogo, ni conmigo ni con ningún otro experto, esencialmente porque el Ministerio de Transporte está todavía tratando de apagar literalmente varios incendios. Por lo tanto, yo esperaría que una vez que esperemos esto baje de revoluciones y tengamos que pensar, por ejemplo, cómo vamos a hacer para seguir avanzando con la construcción de la línea 7, 8 y 9. Recordemos que esas tres líneas, tremendamente importantes para la ciudad, deberían estar listas el año 2026, 2027. Y lo que se ha anunciado recientemente es que debido al dinero y al tiempo que se va a tener que invertir en arreglar la red actual, es muy posible que esos plazos se puedan extender. Es bastante entendible esa posición en términos a lo menos de recursos humanos. Metro de Santiago no tiene una cantidad infinita de recursos humanos y claramente hoy día la prioridad está en asegurar lo que tenemos. Ahora, lamentablemente, esas líneas son tremendamente necesarias y justamente para la gente de mayores necesidades. Por ejemplo, la línea 9 pretende llegar al corazón de La Pintana, donde tenemos pocas farmacias, tenemos pocos restaurantes, tenemos pocas notarías y Metro no solamente te permite mejorar el transporte, sino te permite mejorar el entorno urbano. Los barrios mejoran con Metro. Entonces decirle a esa gente que va a tener que seguir esperando porque a un grupo de vándalos se le ocurrió quemar 6, 10, 15 estaciones del metro es algo que no tiene sentido y que esperemos pueda ser todo el mundo pueda apuntar con el dedo a ello y aquí no hayan dobles lecturas con respecto al daño tremendo que han hecho los delincuentes al Metro de Santiago y en general a toda la ciudad. Te lo preguntaba también porque una crisis también puede ser traducida como oportunidades para realizar cambios. Y esta crisis ha demostrado la utilidad que hay, por lo menos en la última milla, en los últimos kilómetros, los transportes urbanos más nuevos, los scooters eléctricos, las bicicletas, por lo que salían algunos informes, se aumentó casi en un 100% la utilización de las bicicletas en estos días. Básicamente, a lo mejor esta crisis obviamente destruyó mucho del transporte capitalino, pero puede ayudar también con otra visión a generar mejores estándares para la utilización de estos transportes, sobre todo en la zona céntrica de Santiago. Sí, siempre conjunto con las crisis hay oportunidades y acá una de las oportunidades que se ve es el beneficio que tiene los modos de transporte no motorizados y amigables con el medio ambiente, como por ejemplo la bicicleta, el scooter o los patines. Hemos visto efectivamente cómo ha aumentado el número de ciclistas en la calle. Eso es una buena noticia no solamente para la congestión, sino también para el medio ambiente. Los vehículos motorizados son culpables de cerca de entre el 30 al 40% del total de las emisiones que se generan en Santiago. Por tanto, cuando una bicicleta ocupa el lugar de un automóvil, se le está haciendo un bien no solamente a disminuir los tiempos de viaje del resto, sino también a mejorar la calidad del aire que nosotros respiramos. Por tanto, esta coyuntura nos ha permitido ver de que es posible tener una ciudad más amigable y el centro de Santiago, muchas veces por las marchas, otras veces por complejidad en términos de congestión, se ha ido transformando en zonas que son eminentemente peatonales o para estos ciclos. Y la opción, por ejemplo, que hay hoy día en el Paseo Bandera, un paseo muy colorido en los cuales pueden circular personas y ciclos, puede quizás expandirse a otras calles y a otros sectores del centro de Santiago. Y estos días, dentro de todos los problemas grandes que han generado, ha puesto de manifiesto que es posible dar un paso más hacia hacer una ciudad más amistosa con las personas finalmente. Franco Basso, experto en transporte, no quiero terminar esta entrevista sin preguntarte por otras de las demandas que hemos visto muy reiteradamente durante estos días de movilización y es el no más TAC. ¿Cuál es tu opinión como experto ante una solicitud de eliminar estos pórticos tarifados? La verdad es que esa petición no tiene ningún respaldo ni social ni técnico. Lo que hay que entender es que el automóvil, a diferencia del transporte público, que fue lo que generó originalmente esta movilización, es un privilegio y no un derecho. Por tanto,
todo subsidio que pueda hacer el Estado siempre va a ser cuestionable. ¿Por qué? Porque esencialmente los automóviles congestionan, los automóviles contaminan y además generan una serie de otras externalidades negativas que hay que afrontar. En ese sentido, la petición de disminuir el alza, por un lado, ayuda a que la gente pueda utilizar más el automóvil, por lo tanto, aportar mayor congestión, contaminar más, pero además no ataca el sentido último que tuvo esta movilización, que es la desigualdad. Hoy en día se hace 1 millón de viajes en autopistas urbanas versus 3 millones de viajes que se hacen en el metro de Santiago. Bajar la tarifa del TAC cuesta 8 veces lo que costó congelar el alza del metro de Santiago. Por lo tanto, en términos de recursos, gastar dinero del Estado en bajar el TAC, por un lado, tiene un impacto mucho menor, ayuda a seguir contaminando y seguir congestionando, y además no favorece a la gente más necesitada, porque la gente que utiliza la autopista son eminentemente personas de clase media o clase alta. Del total de viajes que se realizan en Santiago, 40% va o viene del sector oriente. En el 20% de mayores ingresos en Chile, 70% se mueve en auto, solo un 30% en transporte público. Eso se invierte cuando hablamos del 20% más pobre. Por lo tanto, tenemos que priorizar las demandas. Estamos en un momento álgido donde hay muchas demandas sociales, pero claramente subvencionar el transporte privado, el automóvil, no es una prioridad ni para el movimiento social, ni para los expertos, ni esperemos para la clase política. Pero sí podrían haber algunas soluciones intermedias, como por ejemplo alguna bonificación a cierto grupo de personas que utilizan la autopista, ¿no? Efectivamente, bajar para todos por igual el TAC aumenta la desigualdad, no la disminuye. Sin embargo, sí existe la posibilidad, y lo bueno es que está la tecnología para poder hacerlo, para ir en ayuda focalizada, particularmente a las pymes, por ejemplo, que tienen 2 o 3 camiones y que podrían operar de mejor manera si es que tú les entregaras una reducción tarifaria. O quizá gente de escasos recursos que también utiliza su automóvil para trabajar o para moverse de lugares muy alejados. Eso podría tener un sentido y es algo que puede analizarse. Lo que no tiene ningún pretexto para hacerse, ni social, ni político, ni técnico, es bajar para todos por el TAC, y más si es que eso se hace con dineros públicos, porque existe una infinidad de otras prioridades antes de entregar dinero a justamente uno de los medios de transporte que más contaminan, que más congestionan y que más encima es utilizado primordialmente por los más ricos de este país. Franco Basso, experto en transporte de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por estar con nosotros acá en Emol TV. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y ustedes quedan completamente invitados a revivir esta entrevista en Emol TV y a quedar completamente informados del acontecer nacional e internacional visitando emol.com.